En el Café Televisión de esta noche nos visita Enrique Cavero, quien asumió en el 2019 la presidencia del Consejo Económico y Social de Castilla y León, un órgano consultivo sin carácter vinculante, clave en el seguimiento de la realidad socioeconómica de la comunidad castellano-leonesa. En el Café TV abordaremos algunos de los principales desafíos que enfrenta Castilla y León, como la despoblación que afecta al territorio, la inmigración, su impacto en el mercado laboral y la revitalización demográfica. El presidente del CED hablará hoy de cómo confluyen las voces del diálogo social, empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad, quienes trabajan en conjunto para ofrecer recomendaciones sobre el desarrollo económico-social de Castilla y León, de cómo el CED analizan estos desafíos, qué propuestas están impulsando, del corredor atlántico, de las líneas de trabajo para crear una macrorregión o de las ganas de volver a la enseñanza, nos hablará hoy Enrique Cavero. Todos sus integrantes son representantes de las organizaciones que vertebran la sociedad de Castilla y León. Tiene 3 grupos, siguiendo el modelo clásico que está inspirado en Europa: un grupo sindical, el grupo empresarial y un grupo mixto con las organizaciones agrarias, de la economía social, de consumidores y usuarios y de expertos que designa la Junta y las Cortes. Y es imprescindible que se vea Castilla y León como una tierra de oportunidades, porque lo es. A veces no somos conscientes porque no conocemos bien todo el conjunto empresarial, institucional de nuestra comunidad, pero es una comunidad con más posibilidades de lo que en ocasiones pensamos, ¿no? Porque tiene industria puntera, además, en el ámbito tecnológico, no digamos ya el sector agropecuario, la industria agroalimentaria, que también es puntera. Hay muchos ámbitos muy atractivos porque se han ido vinculando a la tecnología, a la digitalización para las personas jóvenes bien formadas, de los puertos de la costa cantábrica, de la costa atlántica peninsular, tanto en España como en Portugal, necesita apoyo en tierra. Si no, no salen esas mercancías. Los puertos se saturan y necesitan puertos secos donde almacenar, porque funcionan como una ampliación del puerto, tierra adentro, ¿no? Y ahí es donde Castilla y León es fundamental, porque es donde se encuentran todas las conexiones ferroportuarias de los principales puertos comerciales de la península ibérica. Es difícil echar de menos la política. La política es muy importante, es una de las actividades más relevantes a las que se puede dedicar una persona y, por supuesto, me encantó poder prestar ese servicio a la sociedad en la medida en que pude y supe, pero es difícil echarla de menos. El Consejo Económico y Social de Castilla y León es una institución consultiva del Gobierno autonómico, de las Cortes de Castilla y León, y asesora. Y además es una institución participativa. Todos sus integrantes son representantes de las organizaciones que vertebran la sociedad de Castilla y León. Tiene 3 grupos, siguiendo el modelo clásico que está inspirado en Europa: un grupo sindical, el grupo empresarial y un grupo mixto con las organizaciones agrarias, de la economía social, de consumidores y usuarios y de expertos que designa la Junta y las Cortes. Y además el Consejo Económico de Castilla y León tiene otro órgano que es único, no hay otro consejo que lo tenga, que se denomina el Grupo de Enlace con la Sociedad Civil Organizada, donde están presentes todas las organizaciones de ámbito autonómico de contenido social, las del tercer sector, las de igualdad, las de infancia, personas mayores, madres y padres de estudiantes, medio rural, en definitiva todo un conjunto de organizaciones a la que se ha sumado recientemente el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que hacen que esté representada la sociedad para emitir informes previos que nos solicita la Junta de Castilla y León sobre proyectos de decretos, anteproyectos de ley u otros planes y estrategias, para elaborar informes a iniciativa propia sobre temas que nos parece que son fundamentales que se introduzcan en el debate político y ciudadano, y para elaborar un documento que la propia ley nos encarga. Es un documento también único, que es el informe anual sobre la situación económica y social de la comunidad, que se aprueba a mediados de cada año respecto del año anterior, con las estadísticas completas, interpretadas y con recomendaciones, que es una singularidad, que emiten por unanimidad, lo aprobamos todo, las organizaciones, y que se dirigen al Gobierno y a las Cortes de Castilla y León. Pues en muchos asuntos son tenidos en cuenta los dictámenes, los informes que realizamos. De hecho, se hace después
un informe por parte de la consejería proponente de la norma o del plan que se ha aprobado para comparar lo que nosotros hemos dicho y por qué se ha aceptado, por qué no, pero con carácter general muchas propuestas, no todas naturalmente, se tienen en cuenta, tanto por el Gobierno como también por los grupos parlamentarios en el debate correspondiente. Junto a las personas a las que antes me refería, a los miembros del CES, hay una plantilla de personal técnico, de personal administrativo muy consolidada, que lleva muchos años trabajando, con un nivel excelente además de formación, de conocimiento de la realidad, a la que estoy muy agradecido, y por tanto los documentos que se elaboran, con el apoyo también en ocasiones de expertos externos, que suelen ser profesores y profesoras de las universidades de Castilla y León, están muy fundados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto que ha tenido gran incidencia en el debate cotidiano, político, ciudadano, que es el corredor atlántico. El Corredor Atlántico lleva mucho tiempo trabajando, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, junto con otros consejos económicos y sociales, españoles, franceses, y hemos logrado que se ponga sobre la mesa de las materias más importantes sobre las que hay que tomar decisiones. Ahí vemos, por ejemplo, una propuesta, entre otras, ¿no?, que se ha ido consolidando en el tiempo y que al final nuestra función es formular propuestas, luego son los gobiernos, son los parlamentos los que tienen que adoptar decisiones. Hay un dato que quiero destacar además, que es que el Consejo Económico y Social de Castilla y León es el que más tiempo lleva funcionando de manera ininterrumpida en España. Incluso su creación es anterior a la del Consejo Económico y Social de España. En este caso ha existido antes y ha funcionado antes el Consejo Económico y Social de nuestra comunidad autónoma al del Estado o al de otras comunidades autónomas. En Castilla y León el diálogo social se incorporó al Estatuto de Autonomía como uno de los principios rectores de las políticas públicas. Este es un rasgo de identidad que identifica la voluntad de nuestra comunidad, del Gobierno, de las Cortes, de fomentar el diálogo social. El diálogo social es un instrumento muy moderno, que existe a nivel estatal, que fue fundamental en la transición política y en las principales reformas a nivel estatal. Entonces se usaba sobre todo el nombre concertación social, que es sinónimo, una expresión sinónima. El diálogo social, esta expresión procede más del derecho de la Unión Europea y por tanto lo utilizamos con normalidad, y tiene dos dimensiones. Una, la que representa el Consejo Económico y Social, que es una especie de diálogo social permanente ampliado a todas las organizaciones a las que me he referido antes, y luego el diálogo social en sentido estricto, que es el diálogo social tripartito, el Gobierno con las organizaciones sindicales y las organizaciones, en nuestro caso en Castilla y León, una organización empresarial, más representativas en nuestra comunidad autónoma. Son funciones distintas. Esta segunda la desarrolla, así lo previó el Estatuto de Autonomía, el Consejo del Diálogo Social, que es un órgano hermano del Consejo Económico y Social, aunque con funciones muy distintas. En el Consejo Económico y Social no están los partidos políticos, no está el Gobierno, no está el Parlamento, sino que recibe nuestras propuestas e informes. En el diálogo social del Consejo del Diálogo Social, ahí sí que tiene que estar el Gobierno, naturalmente. Y esa negociación es muy importante, porque no solo es laboral, es socioeconómica con carácter general. De ahí que desde el Consejo Económico y Social, lógicamente, siempre se ha defendido este instrumento, que además en Castilla y León ha dado muy buenos resultados y que por ello el Estatuto de Autonomía quiso remarcar su importancia. Ahora mismo están en elaboración en el Consejo Económico y Social, lo aprobó el Pleno hace unos meses, dos informes a iniciativa propia que tienen mucho que ver con este asunto. Uno primero sobre la necesidad de disponer de personal cualificado para atender las necesidades de contratación de las empresas. Se ha convertido en uno de los principales problemas, así lo indican los empresarios, no solo en Castilla y León ni en España, sino en toda la Unión Europea. Los problemas para poder contratar a las personas idóneas dentro de este proceso de transformación económica, digital, de reorganización de las empresas, de los productos y servicios. Estamos trabajando en esa línea. El problema que se ha dado en llamar el problema de las vacantes, cómo es posible que no se cubran algunos puestos porque no se encuentran las personas idóneas, dónde están las causas, qué instrumentos hay. Ya hemos hecho algunas propuestas previamente, muy vinculadas al mundo de la universidad, de la formación profesional, de la aproximación de estas realidades, y un segundo informe a iniciativa propia precisamente sobre las migraciones. Es imprescindible, pero queremos cuantificarlo y analizarlo en profundidad,
que contemos con personas que vienen de fuera de Castilla y León. No solo, por supuesto, intentar gestionar bien el talento de Castilla y León como gran comunidad, que además sigue siendo una comunidad muy atractiva para formarse y formarse al más alto nivel, eso es así, y por tanto deberíamos intentar que las personas que se forman decidan trabajar también en nuestra comunidad, pero necesariamente, los datos así lo indican, necesitamos que vengan personas trabajadoras de otros lugares, de España, de otros estados, y queremos cuantificarlo. Pero lo que es claro es que el sistema necesita la incorporación de personas de fuera de nuestro entorno territorial y tenemos que trabajar en ese sentido para poderlo ordenar, racionalizar y para dar precisamente buenos resultados y buenos instrumentos al sector empresarial de Castilla y León para poder seguir creciendo. Este asunto, lo hemos dicho en alguna ocasión, no es un asunto más, es el gran asunto porque es transversal. Una comunidad, un país sin población suficiente pues está llamado a no poder mejorar, a no crecer, por tanto, ir a una situación peor. Por tanto, el reto demográfico es fundamental, debemos abordarlo muy directamente. Nosotros, en ese sentido, hemos hecho en primer lugar un informe sobre la sociedad de la longevidad, que se aprobó hace 2 años. No hemos valorado suficientemente el contexto en el que estamos. La longevidad en la sociedad es una realidad nueva, es un éxito colectivo, no es un problema. Que las personas tengan una esperanza de vida cada vez mayor y Castilla y León se caracteriza por ello además y España en su conjunto también. Es una suerte, por tanto, que podamos tener cada vez más personas mayores y eso es un elemento dinamizador de la economía porque son fundamentales para el consumo, para el pago de impuestos también, para que se mantenga la población en muchas zonas de nuestra comunidad, pero junto a eso debemos hacer políticas para que haya más personas jóvenes. El problema que tenemos desde el punto de vista demográfico, uno de los problemas es que el porcentaje de personas jóvenes es comparativamente más bajo que en otros ámbitos territoriales. Por eso estamos trabajando con el Consejo de la Juventud de Castilla y León para formular nuevas propuestas y es imprescindible que se vea Castilla y León como una tierra de oportunidades, porque lo es. A veces no somos conscientes porque no conocemos bien todo el conjunto empresarial, institucional de nuestra comunidad, pero es una comunidad con más posibilidades de lo que en ocasiones pensamos, ¿no? Porque tiene industria puntera, además, en el ámbito tecnológico, no digamos ya el sector agropecuario, la industria agroalimentaria, que también es puntera. Hay muchos ámbitos muy atractivos porque se han ido vinculando a la tecnología, a la digitalización para las personas jóvenes bien formadas en la universidad, en la formación profesional, y se tiene que ver como un lugar atractivo para las personas jóvenes, además con políticas de vivienda acordes con las necesidades también de crecimiento de la sociedad, de crecimiento de la actividad empresarial y con buenos cauces e instrumentos para la comunicación, para el transporte, incluso la utilización del ferrocarril como un ámbito próximo a lo que son las cercanías en otros ámbitos territoriales que puede permitir mantener la residencia aunque se trabaje en otro territorio, como están poniendo de relieve las asociaciones de usuarios del ferrocarril. El reto demográfico supone, por tanto, la búsqueda de lo que decíamos antes, de personas que puedan trabajar en nuestra comunidad y que vengan de otros lugares, la retención, captación, siempre de manera atractiva de personas jóvenes y la facilitación precisamente de asentarse en nuestra comunidad como una tierra de oportunidades. Influye por los datos que analizamos nosotros naturalmente la vivienda y el empleo. De hecho, son muy interesantes los informes que elabora el Consejo de la Juventud de España y el Consejo de la Juventud de Castilla y León referidos a nuestra comunidad y que se estudian y se presentan en el Consejo Económico y Social. Estos son 2 pilares muy importantes para las personas jóvenes. Ellos mismos lo ponen de relieve y lo analizan con los datos objetivos de la realidad. Tiene que haber una política de empleo, de facilitación del trabajo de las personas jóvenes en nuestra comunidad. Eso requiere, por un lado, políticas de inversiones, de crecimiento empresarial, también de crecimiento de los servicios públicos, del empleo público.
Esta es una vía fundamental de trabajo, que es innegable, y tenemos que aprovechar más en la comunidad todo lo que son las aportaciones de nuestro buen sistema universitario, de una red fantástica de centros tecnológicos, públicos, privados, de centros de investigación, poder desarrollar la transferencia del conocimiento hacia el ámbito empresarial como un objetivo prioritario. Que eso se enmarca también en lo que es la gestión del talento, porque sin duda somos una comunidad autónoma con un prestigio importante en la formación, en la investigación, y eso tiene que repercutir en el ámbito empresarial. Hay un programa aquí en Salamanca, precisamente, que se ha impulsado mucho, el programa que ha puesto en marcha Alumni Universidad de Salamanca con la Fundación General y un conjunto de empresas que están muy interesadas en esta materia, que va a dar buenos resultados, está empezando a darlos, porque precisamente lo que hace es conectar mejor todo el mundo de la formación, de la transferencia del conocimiento, de la investigación al ámbito empresarial. Tenemos que avanzar mucho. Esa interrelación entre sistema educativo, sistema universitario, sistema de investigación y empresa es un rasgo diferencial de Castilla y León y de Salamanca en particular, que tenemos que aprovechar, junto con todas las posibilidades que nos ofrece ser una comunidad que genera energía renovable al más alto nivel. Solo nos supera en los últimos datos Noruega en la Unión Europea en el porcentaje de producción de energías renovables, o las posibilidades que tenemos también en el ámbito en el que somos una verdadera potencia, que hay que seguir respaldando, como es el ámbito agrario. Ahí tenemos posibilidades para invertir, para crecer, para retener talento, para facilitar a las personas jóvenes esa oportunidad de trabajar, todo ello unido naturalmente con una política de vivienda que es necesaria. Hay que articular la posibilidad de que las personas, bien a través de la propiedad, bien a través del arrendamiento, las personas jóvenes se instalen en los lugares donde está esa actividad empresarial. Estamos estudiando, ahora haremos un estudio, un debate conjunto con el CES de España también, con el Consejo Económico y Social de España, sobre la vinculación de vivienda, nuevas iniciativas de inversión empresarial y empleo joven. Esto es indispensable, no podemos seguir esperando, hay que tomar decisiones en esa materia, y tenemos varias recomendaciones que hemos ido formulando desde el Consejo Económico y Social en este sentido. Sí, la Unión Europea decidió a través de un reglamento en 2013 vertebrar todo su territorio con corredores de transporte eficaces, eficientes, rápidos, bien adaptados a las necesidades medioambientales y a las necesidades ciudadanas y empresariales. Se articuló toda una red que incorpora un corredor que es muy importante para esta parte del continente y en particular para Castilla y León, que es el corredor atlántico, el corredor del Atlántico. Es un corredor que pone en contacto la fachada atlántica europea con el centro de Europa, con ámbitos muy importantes desde el punto de vista económico y empresarial de la Unión Europea. Es uno de los principales. Nosotros vimos desde hace ya unos cuantos años, presidentes anteriores del Consejo Económico y Social empezaron a trabajar en este sentido, junto con las organizaciones que forman parte del CES, para promocionar, para llamar la atención sobre la importancia de completar el corredor atlántico. Tenemos la ocasión de trabajar con los CES, con los Consejos Económicos y Sociales de la fachada atlántica francesa, con organizaciones portuguesas, para constituir, como hemos hecho, un lobby que está actuando ya ante el Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea, también ante los gobiernos nacionales. Y el corredor del Atlántico es muy importante para Castilla y León porque, por nuestra posición, es un lugar estratégico de ese corredor. La mayor parte de sus kilómetros, si lo medimos en kilómetro por comunidad autónoma, pasa por nuestra comunidad, sirve para vertebrar nuestro territorio, porque además en sucesivos cambios y enmiendas se han ido añadiendo, como por ejemplo la conexión con el noroeste, con Galicia, con Asturias, a través de León. Salamanca ocupa una posición muy destacada en lo que son las conexiones con los puertos de la fachada atlántica portuguesa, del norte de Portugal. Hemos incorporado también al debate, que afortunadamente ha tenido mucho eco ciudadano y político, la reapertura de la Ruta de la Plata, porque nos parece que es fundamental también para estructurar mejor la conexión con Portugal, también con los puertos como el puerto de Sines, que están al sur de Lisboa, no solo ya con Oporto y por supuesto con Andalucía y Extremadura.
Y otras propuestas como la línea directa Burgos-Madrid o la mejora del eje del Duero, que afecta especialmente a Soria, y la conexión estratégica del eje del Duero, tanto con Madrid como con la interconexión de los dos corredores peninsulares a través del eje del Ebro. Hay una serie de propuestas que hacen que un mejor transporte, además de la inversión, que es muy importante para crear actividad económica, y la digitalización que va unida a las infraestructuras del corredor, una mejor conexión de transporte, la articulación de puertos secos, como el que se está haciendo en Salamanca, facilitan, porque reducen costes, el funcionamiento de empresas, de las actuales, de nuevas empresas que puedan establecerse, porque al final las empresas necesitan materias para trabajar con ellas y necesitan salida de sus productos. Y el crecimiento sin precedentes que tiene el transporte marítimo en la actualidad, la importancia que tiene la fachada atlántica, y está incorporado también Canarias, las conexiones con América, África, Asia, a través de esta parte del continente, nosotros pensamos que resultan imprescindibles para dinamizar la economía, para crecer en empleo y para dar protagonismo a Castilla y León, porque alguien puede pensar, si nos está oyendo ahora, bueno, Castilla y León, porque es una comunidad del Atlántico, no tenemos puertos. Bueno, tenemos puertos porque los azares a veces de los debates políticos hicieron, por ejemplo, que Santander se transformara en Cantabria y no esté en nuestra comunidad autónoma, pero aunque sea así, la importancia estratégica para la conexión ferroportuaria, para la salida de las mercancías y la llegada de los puertos de la costa cantábrica, de la costa atlántica peninsular, tanto en España como en Portugal, necesita apoyo en tierra. Si no, no salen esas mercancías. Los puertos se saturan y necesitan puertos secos donde almacenar, porque funcionan como una ampliación del puerto, tierra adentro, ¿no? Y ahí es donde Castilla y León es fundamental, porque es donde se encuentran todas las conexiones ferroportuarias de los principales puertos comerciales de la península ibérica. Claro, porque esto garantizaría atraer también inversores. Efectivamente. Y luego hay un sector muy importante, que es importante en Salamanca, es muy importante en Castilla y León, que es el propio sector del transporte y la logística. Quizá como consumidores no nos hemos dado cuenta, pero uno de los sectores que más se ha transformado últimamente ha sido la logística. Estamos acostumbrados incluso a poder comprar algo y tenerlo al día siguiente, o a veces hasta queremos tenerlo en el mismo día en que lo compramos. Eso no llega por milagro a los domicilios o a los comercios, sino que requiere un sistema muy bien preparado de logística, que necesita una modernización del transporte y una digitalización del mismo. Se ha llevado a cabo, tenemos empresas punteras en Castilla y León en esta materia, en Salamanca también, y lo que puede hacer el corredor atlántico y todas las redes complementarias. De hecho, la Junta de Castilla y León ha creado un delegado específicamente dedicado al corredor atlántico y las redes complementarias, que es Luis Fuentes, aquí de Salamanca. Es precisamente ese impulso el que necesita el transporte y la logística para seguir creciendo y para dar valor añadido a nuestras empresas, facilitar más inversión, facilitar nuevas empresas. Las empresas necesitan comprar y vender, y solo se compra y se vende a través del transporte. Sí, ese trabajo entre los CES españoles y franceses de la fachada atlántica hace que 6 comunidades autónomas, los consejos económicos y sociales de 6 comunidades autónomas, Asturias y Cantabria no están en la red porque no tienen ahora mismo un consejo de esta naturaleza en funcionamiento, están en ello pero ahora mismo no lo tienen en funcionamiento, y de 5 regiones francesas, junto con una organización dedicada a la Asociación de la Economía del Mar en Portugal, estamos trabajando juntos desde hace años. Impulsamos, como decía, el corredor del Atlántico, se hizo un informe específico para esa materia, tuve yo el honor de ser uno de los coponentes cuando se aprobó en 2021, y ahora nos hemos embarcado también en otro proyecto muy importante para la Unión Europea, que son las macrorregiones. Alguna ya está funcionando. Es decir, ámbitos territoriales de la Unión Europea que tienen su singularidad, su identidad desde el punto de vista socioeconómico. Claramente el Atlántico, la fachada atlántica lo tiene. Es muy importante para el funcionamiento de la Unión Europea, lo ha sido siempre a lo largo de la historia, pero lo sigue siendo ahora. Hemos detectado que la ampliación hacia el este podía restar protagonismo y con ello financiación para inversiones en esta zona, por tanto queremos
recordar la importancia que sigue teniendo la fachada atlántica, junto con Irlanda, que también ha ganado protagonismo después del Brexit especialmente, y hemos planteado la oportunidad de generar precisamente aquí una macrorregión que sea capaz de influir en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo también, para generar proyectos específicos de desarrollo económico y social en este entorno. Nos hemos coordinado en todos estos consejos, que a su vez coordinan las organizaciones empresariales y sindicales y agrarias, como decía antes, de toda esta zona de la Unión Europea, y hemos lanzado este documento hacia la Comisión para que sea consciente de la importancia que tiene. No solo es importante, que lo es sin duda, el ámbito del este de Europa o de algunas zonas del Mediterráneo, sino que las zonas del Atlántico también. Y esta fachada es que es la puerta de entrada de buena parte del comercio de Europa. Y naturalmente España, Castilla y León quieren estar presentes, y en Salamanca lo sabemos bien, como un gran nudo de comunicaciones y de transporte en este sentido, que ahí estamos y que necesitamos precisamente esa inversión y esos planes y programas específicos para esta zona de la Unión. Bueno, me dedico al derecho del trabajo y de la seguridad social, que es una materia muy dinámica. Tengo la suerte además de poder coordinar la sección de legislación de una de las revistas de ámbito nacional, la revista Trabajo y Derecho, y eso me obliga también a estar muy al día, algo que me viene muy bien por la actividad del Consejo Económico y Social, de todos los asuntos vinculados a la legislación laboral y de seguridad social. Esa es mi dedicación como profesor de la Universidad de Salamanca, esa materia que es apasionante. Bueno, lo vemos todos los días en el debate político, social, económico. Raro es que no haya una noticia de trascendencia sobre estos asuntos. Recientemente hemos visto el decreto ley sobre revalorización de las pensiones, por ejemplo, o el debate sobre el salario mínimo interprofesional, por poner dos ejemplos muy recientes en el tiempo que demuestran la importancia de esta materia, porque creo que eso además me ha sido muy útil, esa formación para el Consejo Económico y Social, porque al final la negociación en un sistema democrático de relaciones laborales entre los empresarios, las organizaciones empresariales, los sindicatos, es muy importante. La necesidad de conocer bien la realidad y de poder llegar a acuerdos y sumar esfuerzos e intereses en el ámbito empresarial o en los distintos sectores empresariales hace que puedan modernizarse, transformarse y cumplir mejor sus funciones las empresas, y lo haga también en un clima de paz social que siempre es muy útil. Mucho, mucho, es lo que más echo de menos de esta actividad que ahora desempeño, sí, la relación con los estudiantes principalmente. Pues se aprende mucho de las personas jóvenes y se aprende mucho en la docencia. Siempre parece que es el profesor el que enseña, y bueno, el profesor se dedica a la docencia, naturalmente, pero el profesor aprende mucho también de las preguntas, de las preocupaciones de las personas a las que imparte clase. ¿Y volverá a la docencia cuando deje? Eso espero. Eso espero. No, la política, es difícil echar de menos la política. La política es muy importante. Es una de las actividades más relevantes a las que se puede dedicar una persona, y por supuesto me encantó poder prestar ese servicio a la sociedad en la medida en que pude y supe, pero es difícil echarla de menos. Pues con mucho esfuerzo, porque la familia es muy importante, el trabajo, el estudio de los hijos también, y su futuro profesional, su presente, pero es muy difícil, sí.